Hermanos y hermanas de la Renovación Carismática Católica, muy buenas noches. La Coinonía, mi buen Jesús, les da la bienvenida para la presentación de su resumen de la exhortación posinodal Evangelii Nuntiandi, la cual fue promulgada por el Papa Paulo VI el día 8 de diciembre de 1975, donde nos invita claramente a que miremos que la tarea de la evangelización no es exclusiva del clero ni de las personas consagradas, sino que es una tarea de todo aquel que se considere cristiano católico. En esta exhortación el Papa nos invita a que miremos que el testimonio que el Señor da de sí mismo y que San Lucas ha recogido en su Evangelio, es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades. Tiene sin duda un gran alcance, ya que define en una sola frase toda la misión de Jesús, porque para esto he sido enviado. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Jesús mismo, como Evangelio de Dios, ha sido el primero y más grande evangelizador. Lo ha sido hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su existencia terrena. Cristo como evangelizador anuncia principalmente un reino, el reino de Dios. Como núcleo y centro de su buena nueva, Jesús anuncia la salvación en gran don de Dios, que es liberación de todo lo que oprime al hombre, porque es sobre todo liberación del pecado. Cristo llevó a cabo esta proclamación del reino de Dios mediante la predicación infatigable, siendo aprobada por todos, debido a la gracia que encontraban en ella, manifestando que nadie les hablaba con tanta autoridad como él lo hacía. Es de anotar que Cristo también hacía esta proclamación mediante signos, tales como curación de los enfermos, agua convertida en vino, pan multiplicado, muertos que vuelven a la vida y sobre todo su propia resurrección. Quienes acogen con sinceridad la buena nueva, mediante tal acogida y la participación en la fe, se reúnen pues en el nombre de Jesús para buscar juntos el reino, construirlo, vivirlo, constituyéndose así en una comunidad evangelizadora. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Pero evangelizar no se trata solamente de predicar el Evangelio, se trata de conseguir un cambio interior, y si hubiera que resumirlo en una sola palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres. Importancia primordial del testimonio. La buena nueva debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio. Este testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz de la buena nueva. Hay en ello un gesto inicial de evangelización. Son posiblemente las primeras preguntas que se plantearán muchos no cristianos. Bien se trate de personas a las que Cristo nunca había sido anunciado, de bautizados no practicantes, de gentes que viven en una sociedad cristiana, pero con principios no cristianos. Bien se trate de gentes que buscan, no sin sufrimiento, algo o a alguien que ellos adivinen, pero sin poder darles un nombre. Seguirán otros interrogantes más profundos y más comprometedores, provocados por este testimonio que comporta presencia, participación, solidaridad y que es un elemento esencial, en general, el primero absolutamente en la evangelización.
Impulso nuevo al apostolado. Finalmente, el que ha sido evangelizado evangeliza a su vez. He ahí la prueba de la verdad, la piedra de toque de la evangelización. Es impensable que un hombre haya acogido la palabra y no se haya entregado al reino sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia. Contenido de la evangelización. Un testimonio al amor del Padre. No es superfluo recordarlo. Evangelizar es, ante todo, dar testimonio, una manera sencilla y directa de Dios revelado por Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Testimoniar que ha amado al mundo en su Verbo encarnado, ha dado a todos las cosas del ser y ha llamado a los hombres a la vida eterna. Nosotros somos llamados hijos de Dios y en verdad lo somos. Centro del mensaje, la salvación en Cristo. La evangelización también debe contener siempre como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo, una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios. Bajo el signo de la esperanza, la evangelización comprende además la predicación de la esperanza en las promesas hechas por Dios mediante la nueva alianza en Jesucristo, la predicación del amor de Dios para con nosotros y de nuestro amor a Dios, la predicación del amor fraterno para todos los hombres, capacidad de donación y de perdón, de renuncia, de ayuda al hermano, que por descender de Dios es el núcleo del Evangelio. Un mensaje que afecta toda la vida. La evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre, o sea que tenga incidencia directa en el actual de los seres humanos. Un mensaje de liberación. La evangelización busca por todos los medios lograr la liberación de todo eso que subyuga al hombre, situaciones tales como hambres, enfermedades crónicas, analfabetismo, depauperación, injusticia en las relaciones internacionales y especialmente en los intercambios comerciales, situación de neocolonialismo económico y cultural, a veces tan cruel como el político. La Iglesia tiene el deber de buscar la liberación de estos millones de seres humanos. Medios de evangelización. El testimonio de vida. Ante todo, y sin necesidad de repetir lo que se ha dicho anteriormente, hay que subrayar esto. Para la Iglesia, el primer medio de evangelización consiste en dar testimonio de vida. Una predicación viva. En el mundo actual, la evangelización se debe hacer utilizando todos los medios con los que se cuentan para llevar esa buena nueva a los hombres. Pero utilizar una prédica que sea fundante en la vida de ese ser humano al que le transmites la palabra, que no sea tediosa, que sea entendible para los evangelizados, que impacte en el ser, en la vida y en el crecimiento espiritual de estos. Liturgia de la palabra. Basta una verdadera sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios. Además, es un momento en que la liturgia renovada por el concilio ha valorizado mucho la liturgia de la palabra. Sería un error no ver en la homilía un instrumento válido y muy apto para la evangelización. La catequesis. A propósito de la evangelización, un medio que no se puede descuidar es la enseñanza catequética, la inteligencia, sobre todo tratándose de niños y adolescentes, necesita aprender mediante una enseñanza religiosa sistemática
los datos fundamentales, el contenido vivo de la verdad que Dios ha querido transmitir y que la Iglesia ha procurado expresar de manera cada vez más perfecta a lo largo de la historia. Utilización de los medios de comunicación social. En nuestro siglo, influenciado por los medios de comunicación social, el primer anuncio, la catequesis o el ulterior ahondamiento de la fe no pueden prescindir de estos medios, como se ha resaltado antes. Puestos al servicio del Evangelio, ellos ofrecen la posibilidad de extender casi sin límites el campo de audición de la palabra de Dios, haciendo llegar la buena nueva a millones de personas. Contacto personal indispensable. Por estos motivos, además de la proclamación que podríamos llamar colectiva del Evangelio, conserva toda su validez e importancia esa otra transmisión de persona a persona. El Señor la ha practicado frecuentemente, como lo prueban, por ejemplo, las conversaciones con Nicodemo, Zaqueo, la samaritana, Simón el fariseo, y lo mismo lo han hecho los apóstoles. La función de los sacramentos. Sin embargo, nunca se insistirá bastante en el hecho de que la evangelización no se agota con la predicación y la enseñanza de una doctrina, porque aquella debe conducir a la vida natural, a la que da un sentido nuevo gracias a las perspectivas evangélicas que le abre, a la vida sobrenatural que no es una negación, sino purificación y elevación de la vida natural. Piedad popular. Cuando está bien orientada, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene muchos valores, refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer, hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe, comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios, la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante, engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad, paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción. Teniendo en cuenta estos aspectos, la llamamos gustosamente piedad popular. Agentes de evangelización. Si hay hombres que proclaman en el mundo el evangelio de salvación, lo hacen por mandato, en nombre y con la gracia de Cristo Salvador. El Concilio Vaticano II ha dado una respuesta clara. Incumbe a la Iglesia por mandato divino ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Un acto eclesial. El acto eclesial debe despertar en todo evangelizador dos convicciones. Primera, evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial. Segunda, si cada cual evangeliza en nombre de la Iglesia, que a su vez lo hace en virtud de un mandato del Señor, ningún evangelizador es el dueño absoluto de su acción evangelizadora, con un poder discrecional para cumplirla según los criterios y perspectivas individualistas, sino en comunión con la Iglesia y sus pastores. La perspectiva de la Iglesia universal. En su celebración litúrgica, en su testimonio ante los jueces y los verdugos, en sus textos apologéticos, los primeros cristianos manifestaban gustosamente su fe profunda en la Iglesia, indicándola como extendida por todo el universo. Tenían plena conciencia de pertenecer a una gran comunidad que ni en el espacio ni el tiempo podrían limitar, desde el justo Abel hasta el último elegido, hasta los extremos de la tierra,
hasta la consumación del mundo. El inalterable depósito de la fe. Es responsabilidad de todos los hermanos en el episcopado de guardar inalterable el contenido de la fe católica que el Señor confió a los apóstoles. Tareas diferenciadas. Toda la Iglesia está llena, pues, a evangelizar. Y sin embargo, en su seno tenemos que realizar diferentes tareas evangelizadoras. Esta diversidad de servicios en la unidad de la misma misión constituye la riqueza y la belleza de la evangelización. El sucesor de Pedro. El sucesor de Pedro, por voluntad de Cristo, está encargado del ministerio preeminente de enseñar la verdad revelada. El Nuevo Testamento presenta frecuentemente a Pedro, lleno del Espíritu Santo, tomando la palabra en nombre de todos. Obispos y sacerdotes. Unidos al sucesor de Pedro, los obispos, sucesores de los apóstoles, reciben en virtud de su ordenación episcopal la autoridad para enseñar en la Iglesia la verdad revelada. Son los maestros de la fe. Los religiosos también ellos tienen en su vida consagrada un medio privilegiado de evangelización eficaz. A través de su ser más íntimo se sitúan dentro del dinamismo de la Iglesia sedienta de lo absoluto de Dios, llamada a la santidad. La familia. En el seno del apostolado evangelizador de los seglares es imposible dejar de subrayar la acción evangelizadora de la familia. Ella ha merecido muy bien en los diferentes momentos de la historia y en el Concilio Vaticano II el hermoso nombre de la Iglesia doméstica. Los jóvenes. Las circunstancias nos invitan a prestar una atención especialísima a los jóvenes. Su importancia numérica y su presencia creciente en la sociedad, los problemas que les plantean, deben despertar en nosotros el deseo de ofrecerles con celo e inteligencia el ideal que deben conocer y vivir. Misterios diversificados. Es así como adquiere toda su importancia la presencia activa de los seglares en el medio de las realidades temporales. No hay que pasar pues por alto u olvidar otra dimensión. Los seglares también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial. El espíritu de evangelización. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles Pedro y Pablo, exhortamos a todos aquellos que, gracias a los carismas del Espíritu y al mandato de la Iglesia, son verdaderos evangelizadores, a ser dignos de esta vocación, a ejercerla sin resistencias debido a la duda o al temor, a no descuidar a las condiciones que harán esta evangelización no solo posible, sino también activa y fructuosa. Bajo el aliento del Espíritu Santo, no habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. Sobre Jesús de Nazaret el Espíritu descendió en el momento del bautismo, cuando la voz del Padre: «Tú eres mi Hijo amado, en ti pongo mi complacencia», manifiesta de manera sensible su elección y misión. Testigos auténticos. A estos signos de los tiempos debería corresponder en nosotros una actitud vigilante, tácitamente o a grandes gritos, pero siempre con fuerza. Se nos pregunta: ¿creéis verdaderamente en lo que anunciáis? ¿Vivís lo que creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo que vivís? Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la predicación. Búsqueda de la unidad.
La fuerza de la evangelización quedará muy debilitada si los que anuncian el Evangelio están divididos entre sí por tantas clases de ruptura. Si el Evangelio que proclamamos aparece desgarrado por querellas doctrinales, por polarizaciones ideológicas o por condenas recíprocas entre cristianos, no será efectiva y fructífera nuestra evangelización. Servidores de la verdad, el Evangelio que nos ha sido encomendado es también palabra de verdad, una verdad que hace libres y que es la única que procura la paz del corazón. Esto es lo que la gente va buscando cuando anunciamos la buena nueva. Animados por el amor, la obra de evangelización supone en el evangelizador un amor fraternal siempre creciente hacia aquellos a los que evangeliza. Un modelo de evangelizador como el apóstol San Pablo escribía a los tesalonicenses estas palabras que son todo un programa para nosotros. Así, llevados a nuestro amor por vosotros, queremos no solo daros el Evangelio de Dios, sino aún nuestras propias vidas, tan amados vinisteis a sernos. Con el favor de los santos, nuestra llamada se inspira ahora en el fervor de los más grandes predicadores y evangelizadores, cuya vida fue consagrada al apostolado. De entre ellos nos complacemos en recordar aquellos que nosotros mismos hemos puesto a la veneración de los fieles durante el año santo. Ellos han sabido superar todos los obstáculos que se oponían a la evangelización, y no debemos desconocer que la mayor y la mejor de las proclamaciones que podemos hacer es acogernos a la Madre de Dios, Nuestra Señora Virgen María, quien fue por excelencia la mejor predicadora en el mundo.